El Instituto Hidalguense de las Mujeres les saluda con mucho gusto. Hoy compartiremos una charla sobre las masculinidades desde la infancia. Para ello, saludamos a José Fernando García Arellano, licenciado en Filosofía, maestro en Derechos Humanos con una amplia experiencia en proyectos relacionados con la educación integral sobre sexualidad y masculinidades alternativas en el ámbito de la sociedad civil y en organismos internacionales. Actualmente colabora con el Instituto Hidalguense de las Mujeres como corresponsable del proyecto del Fondo de Bienestar para las Mujeres. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Marta. Muy contento de estar aquí compartiendo un poco sobre este tema de masculinidades desde la infancia. A veces nos preguntamos cómo se enseña a un niño a ser hombre desde la infancia y desde la masculinidad tradicional. ¿Cómo influyen a lo largo de su vida estos conceptos en sus relaciones personales, familiares, de pareja y sociales? ¿Cómo es que la masculinidad tradicional es un factor determinante en los problemas de la violencia contra las mujeres y las niñas? Y también, lo más importante, ¿cómo podemos deconstruir esas ideas y aprender otras maneras y otras formas de ser hombres? Para ello, nuestro invitado nos apoyará dándonos a conocer a más profundidad sobre este tema. Pues bueno, vayámonos directo a las preguntas, al tema, y me gustaría que nos dejaras claro, Fernando, de manera muy breve, ¿a qué nos referimos cuando decimos masculinidades y masculinidades alternativas? Gracias y gracias por la presentación, Martita. Mira, gracias. Es muy sencillo. La masculinidad la entendemos como la forma en la que hemos sido criados y educados los hombres. Incluye la forma en la que sentimos, la forma en la que pensamos, la manera en la que nos relacionamos con otras personas. Y masculinidades alternativas, o como algunos llaman, ¿no? Algunos sectores, sobre todo de la academia también, que llaman nuevas masculinidades, son las formas en las que los hombres también pensamos, sentimos y nos relacionamos, pero de una manera distinta, que no está vinculada ni a tener el poder, ni a ejercer el poder con un fin violento. Esencialmente eso sería. ¿Y nos podrías explicar cuál es la diferencia entre esas nuevas masculinidades y la masculinidad tradicional? ¿Cómo es que se le enseña a ser hombre prácticamente desde el nacimiento? Esta es una buena pregunta, porque parece que, es decir, retomando un poco la idea freudiana de infancia es destino, que bueno, evidentemente ya ha sido bastante superada, pero al final podemos pensar, infancia es camino. ¿Cómo se va construyendo este camino? Y claramente tenemos ciertos perfiles o ciertas categorías en donde la madre o el padre tienen ciertas expectativas respecto a los hijos o a las hijas. Entonces, si se tiene por ejemplo, si se tiene una niña y se le atribuye una característica de ternura, al niño se le va a caracterizar con la valentía, ¿no? Ya desde estas relaciones y desde esta visión del paradigma sexo-género, en donde se hacen referencia a un conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas, en donde un hombre se define por ciertas características y una mujer por otras características, evidentemente habrá todo un marco conceptual, cultural, tradicional, que les va a ir dirigiendo hacia qué cosas se tienen que comportar o hacia qué cosas no. Entonces, esta sería la diferencia, que mientras una masculinidad tradicional va a dirigir al niño a la violencia, una masculinidad alternativa lo va a dirigir a ser una persona plena, feliz, en contacto con sus sentimientos, sin reprimir, sin guardarse nada, logrando tener una convivencia sana con las personas que le rodean. Ok, esto que refieres es muy interesante. Me llama mucho la atención respecto a que estas nuevas masculinidades llevan a los hombres a tener una vida más plena, más feliz, en donde ellos pueden desarrollarse de manera más abierta. En la actualidad, ¿cómo consideras tú que los hombres
tienen el conocimiento de esta nueva manera de ejercer su masculinidad? Es una excelente pregunta, porque siempre queremos hombres deconstruidos, ¿no? Siempre queremos ser hombres deconstruidos y evidentemente el mundo les necesita. ¿Cómo se comienza con este proceso de formación? Me parece que hay dos caminos muy claros, muy concretos. Uno claramente es no heredando los paradigmas de violencia o de masculinidad tradicional violenta, que este es un camino obviamente a largo plazo. Y la otra es que, como hemos visto en muchas experiencias, también incluso a lo largo del país, con el tema de la reeducación de hombres violentos, que cuando se enfrentan a una circunstancia que les hace replantear su masculinidad, porque evidentemente corren ya un riesgo de perderlo todo, no solamente la libertad en el caso de que puedan ser detenidos, sino también el contacto con su familia, su trabajo, etcétera. En esas situaciones límites es cuando se pueden comenzar a replantear la necesidad de existir como hombres desde otra perspectiva. Pero no queremos, ¿no?, llegar a este punto en el que hombres y mujeres tengamos que, mujeres que tengan que sufrir la violencia de los hombres y hombres tengan que llegar a estas situaciones límites para conseguir esta transformación, ¿no?, o para iniciar este camino de reeducación. Entonces, es importante, y por eso es importante el tema de la infancia, porque desde niños pueden aprender a estar en contacto con sus emociones y pensamientos de una manera creativa, de una manera distinta, de una manera transparente, en donde no se nos ocurre que a largo plazo, por ejemplo, el niño que está jugando con muñecas, que es un poco como el cliché de siempre que se usa, pero que no se piensa que ese niño, si está jugando con muñecas, el día de mañana puede ser un padre mucho más cariñoso, ¿no? Esto es un poco así el pensamiento medio heteronormado, porque al final que juegue con un bebé no quiere decir que vaya a ser un excelente padre, ¿no? Pero al final sí va gestando en él una manera distinta de percibir el mundo a través de las emociones, ¿no? Y si estás cuidando a otro ser humano, evidentemente le genera como al menos una empatía mayor. Esto es decir, no quiere decir que si una niña juega con un balón de fútbol va a ser una niña aguerrida y entonces claro. No, la idea es que la formación y la educación de la masculinidad, bajo la perspectiva de la paz, pueda generar personas plenas, personas felices, que no necesiten imponerse, que no necesiten hacer uso del poder o de la violencia para imponer lo que quieren ser, para desarrollarse y para sentirse plenos o plenas, ¿no? Entonces, en esto creo que es una apuesta a largo plazo y es como los hombres pueden, a través incluso de la paternidad, pueden comenzar a sembrar la semilla de la masculinidad alternativa en sus hijos. Ok. Me dices, es una apuesta a largo plazo y me surge preguntarte, ¿cómo consideras tú que se encuentra nuestro país en este trabajo, en esta apuesta a largo plazo, en el trabajo de masculinidades? Bueno, tenemos una cultura esencialmente machista, esencialmente violenta, somos el producto de una cultura interrumpida. Por más que tratemos de superar ello, evidentemente tiene secuelas, ¿no? Pero también siempre está la responsabilidad escindida hacia la cultura, ¿no? Y eso parece que lo justifica todo. Finalmente la cultura claramente nos enmarca, la cultura es parte de nosotros y de nosotras, y sobre todo en México es una cultura internacionalmente conocida. Pero basta ya de culpabilizar solamente a la cultura, ¿no? No es esta jaula freudiana, es una realidad viva que se puede transformar. Un poco como lo del lenguaje incluyente, ¿no? El lenguaje está vivo, el lenguaje está transformándose de tal forma que no hablamos igual que Cervantes, ¿no? Y tampoco hablamos como Octavio Paz. Nuestro lenguaje está vivo, está transformándose. La cultura también. Pero en nuestro país, especialmente, la violencia machista ha generado una suerte de polarización y de división que no permite que la gente viva con seguridad y con tranquilidad.
Esencialmente ese es el problema, que si no se tiene una vida en paz y no se tiene una vida sin miedo, no se puede tener una vida plena. Ok. Retomando esta parte de que no se vive en paz, de que no se vive una vida tranquila, plena, ¿cómo es que la masculinidad tradicional es un factor que determina la problemática de la violencia hacia las mujeres y las niñas? Sí. ¿Qué pasa en este contexto? Es complejo, pero evidentemente los estereotipos de género no ayudan a desencasillar al niño de esto que se le exige o que se espera de él. Evidentemente, un caso como muy ejemplar y que puede ser muy común es el tema del llanto, ¿no? El niño que llora es reprendido por hacerlo, ¿no? Claro. Porque no puede estar en contacto con sus sentimientos, etcétera, aunque sea una reacción natural de cualquier ser humano que ha nacido, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta cómo hay ciertas expectativas que el estereotipo de género tiene que satisfacer. Y en esto creo que es interesante cómo tanto la psicología que criticaba a Foucault como la confesión, en donde las compara como grandes normalizadoras, ahora ha superado esto y ha dicho no tenemos por qué normalizarlo, ¿no? Finalmente ya como un concepto que al menos en el siglo XXI ha caído en desuso, por fortuna. Se tiene que entender que si el niño quiere llorar, debe llorar, puede hacerlo, ¿no? Esto no se contrapone a la cuestión de la disciplina, a la cuestión de la formación educativa, etcétera. Pero no tiene por qué recibir una sanción solamente por expresar sus sentimientos. Y ya entonces, ni la psicología, ni el psicoanálisis, ni en este caso la confesión que critica a Foucault, son opresiones hegemónicas. Es decir, que no van a querer normalizar porque se salió de lo que se espera de él. Ahora tenemos, me parece, una visión, y creo que es una visión por la que debemos también trabajar constantemente, que consiste en permitirles ser, de una manera en la que respeten el entorno, a las demás personas, el medio ambiente, etcétera, pero que también respeten sus sentimientos y el contacto que tienen con ellos. Okay. Muy interesante todo esto que nos refieres, y pues bueno, retomando todo lo que nos planteas, ¿cómo se podría deconstruir todas estas ideas, estos aprendizajes en los hombres para generar otras formas de relacionarse, otras formas de masculinidad? La deconstrucción, como lo ha planteado Derrida, que es como un poco la versión que a Occidente nos ha seducido y que nos ha emocionado, nos plantea simplemente una forma distinta de caminar, una forma distinta de construir, ¿no? En donde se tienen que ir quitando un poco ladrillo por ladrillo de aquello que creíamos que era la realidad, sobre la cual se sustentaban todos nuestros comportamientos, nuestro constructo social, etcétera, y tratar de, no de eliminar esos ladrillos, sino de tratar de formarlos en una nueva construcción que sea mucho mejor, mucho más sólida, y obviamente que tenga perspectivas en donde se puedan incluir a todas las personas. No es una labor fácil, claramente, claro, ¿no? Desde la filosofía, desde la psicología, desde la sociología, pues se ha dado un gran avance, pero vemos de pronto como avances en el ámbito académico y vemos retrocesos en el ámbito político, o vemos avances un poco en lo político y de pronto retrocesos en lo económico, ¿no? Con el tema. Entonces, claramente es una tarea multidisciplinaria, yo diría que esférica, y cuyas aristas son todas muy importantes y que se deben abordar. Ahora, si yo tuviera la receta posmoderna para la deconstrucción, claramente te la diría sin ningún problema, pero me parece que es un trabajo constante, un trabajo de cuestionarse, de interpelarse, de muchísima humildad, de reconocer en dónde la estamos regando y en dónde podemos seguir avanzando, y también en el aspecto crítico, partir de lo positivo, por supuesto, pero también hacer una crítica justa, no anacrónica, de lo que estamos viviendo, ¿no?
Y para esto me parece que son como 3 dimensiones principales en donde la persona podría hacer este análisis. Obviamente el análisis personal, el análisis social y el análisis global, ¿no? Entonces, si entendemos que estas 3 vertientes nos constituyen y que nuestros actos y nuestras decisiones finalmente van a repercutir tanto en mí, en mi ambiente social, como en el planeta en general, ¿no? en la sociedad, o en el mundo, ¿no? Como la aldea global, pensándolo así, Claro. Lo llama el Papa Francisco, la casa común. Pensando en esto, me parece que las decisiones y las perspectivas pueden ser muy diferentes. Claro, en ese caso me podrás decir, y la responsabilidad de un niño frente a todo esto, pobre, ¿no? Pero finalmente ahí es la responsabilidad de quienes son responsables primarios de su formación humana. La familia, las personas que le rodean, el personal que está a cargo de su educación, de su formación, las mismas autoridades que son responsables de algo tan delicado como el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de los niños y las niñas y adolescentes. Todas estas personas tienen que, ellos, en lo que el niño cobra su sentido en el mundo, ellos y ellas son responsables de proveerle de que estas 3 estructuras y que de las decisiones que pueda tomar respecto a su propia vida puedan ser en un futuro una gran inversión y puedan ser una gran promesa de una persona que ha entendido que si está bien consigo misma, puede estar bien con la sociedad que le rodea y por tanto el mundo podrá estar en consecuencia mejor. Muchas gracias, Fernando. Estas aportaciones sobre el tema de masculinidades nos ayudan a entender más sobre el tema, las raíces y las causas de la violencia contra las mujeres y las niñas y sobre todo comprender por qué la sensibilización, concientización y en consecuencia la participación de los hombres resulta indispensable para avanzar realmente en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Licenciado Fernando García, agradecemos mucho sus aportaciones y las invitamos y los invitamos a conocer más del tema en la página de mujereshidalgo.gov.mx y en nuestras redes sociales de Twitter como @mujerhidalgo y Facebook Instituto Hidalguense de las Mujeres. Hasta la próxima.